Bueno, les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Vamos a seguir con la serie de estudios que comenzamos y que hemos dado en llamar ¿Cómo responder a las misericordias de Dios? Recuerden que en toda esta carta a los Romanos, Pablo nos ha mostrado claramente que aunque merecemos ira, juicio y condenación por nuestro pecado, Dios a través de Cristo nos da vida, perdón y nos justifica. Por eso los cristianos somos como una medalla en honor a la misericordia de Dios y no un trofeo a los méritos personales. Nos gloriamos en Cristo y no en lo que nosotros somos o podamos ser, ¿verdad? Pero ahora en capítulo 12 de esta carta, Pablo quiere mostrarnos el impacto que esas misericordias de parte de Dios recibidas deberían producir en nuestro andar cotidiano, en la vida práctica. ¿Cómo responder de una manera digna a un Dios que nos ha bañado en misericordia? Ese es el tema del capítulo 12 hasta el final. Comenzó Pablo haciéndonos pensar en nuestra actitud hacia Dios, en los versículos 1 y 2. Básicamente la forma digna de responder a sus misericordias es entregar la vida para hacer su voluntad. Menos que eso no es digno del Señor. Después, Mario nos enseñó el domingo pasado que otra manera digna de responder a sus misericordias es servir al Señor en unidad con los hermanos, con mucha humildad y a través del uso de nuestros dones, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy es que otra forma de responder dignamente a las misericordias de Dios es amando a los hermanos, amando a todos los hermanos. Versículos 9 y 10, que es el párrafo que vamos a leer hoy. Es decir, y esto lo quiero recalcar, que el propósito, hermanos, de conocer y apreciar todas esas misericordias que Dios tuvo para con nosotros, no es místico, es muy práctico. Cuando un creyente aprecia la misericordia de Dios, entrega su vida para hacer su voluntad, para servir a los demás y para amarlos. Es muy práctico, es muy práctico. Lutero reflexionaba de esta manera. Él decía, si el primer y gran mandamiento es amar a Dios, entonces el primer y gran pecado es dejar de amarle. Y agregó después, si el segundo y gran mandamiento es amar al prójimo en general y a los hermanos en particular, entonces el segundo gran pecado es dejar de amar a los santos. Tremendo, ¿no? Cuando uno piensa en pecado, generalmente se le viene a la mente inmoralidad, falsa doctrina, la mentira, la calumnia, la murmuración, el engaño. Pero realmente los dos grandes pecados cometidos contra Dios es dejar de amarle y dejar de amar a los hermanos y al prójimo. Tremendo. Así que una forma digna de responder a las misericordias de Dios, dice Pablo aquí, es vivir amando a todos los hermanos. Vamos a orar y comenzamos con la lectura de la palabra. Señor, por favor, háblanos. Que tu Espíritu lleve tu palabra a lo más profundo de nuestros corazones. En un tiempo donde la cristiandad se ha acostumbrado a asistir a conferencias, a ir una vez por semana a la iglesia o a vivir de cultos por internet, este mandato de relacionarnos en amor unos con otros es fundamental. Te ruego que uses tu palabra, Señor, para formar a Cristo en todos nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Leemos Romanos 12, 9 al 10. Y tenga en mente, una forma digna de responder a las misericordias de Dios
es amando a los hermanos. Dice así la palabra de Dios. Amaos los unos, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a conectar lo que leemos ahora un poquito con el contexto inmediato. Noten, por ejemplo, en versículo 6, Pablo está diciendo que si alguien en la congregación tiene el don de profecía, que lo use conforme a la medida de lo que tenemos escrito. Bien. Si alguien, versículo 7, tiene el don de servicio, bueno, que se ocupe en servir. Si alguien enseña, dice el verso 7, bueno, que se ocupe en enseñar. Verso 8, si alguien exhorta o tiene el don de exhortación, que se ocupe en eso. Y si alguien reparte, bueno, que lo haga con liberalidad o generosidad. Y si alguien preside, que lo haga con solicitud. Y si alguien hace misericordia, que lo haga con alegría. Cada uno, según el don que ha recibido, tiene su responsabilidad prioritaria. Pero todos y absolutamente todos los creyentes, independientemente del don que haya recibido, tiene el deber de amar a sus hermanos. ¿Ven? Así se conecta este texto con lo que Pablo venía diciendo. Porque el amor, hermanos, es mucho más importante que el ejercicio aún de los dones. Pablo dijo claramente que el uso de los dones sin amor es como un ruido molesto a los oídos finos, santos de Dios y también de los hermanos. Pablo lo dijo así en 1 Corintios 13:1. Si uso mis dones sin amor, sería la idea, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, ruido molesto. Así es cuando los cristianos proceden sin amor, un ruido molesto. El sustantivo se traduce amor, ustedes saben que es ágape, ¿verdad? Y que es definido como la conquista sobrenatural de nuestra naturaleza egoísta. El ágape lo que hace en nosotros es capacitarnos para negarnos a nosotros mismos y de esa manera no negar la ayuda al prójimo. ¿Sí? Negarnos a nosotros mismos para obedecer a Dios. Ese es el amor hacia Dios. Negarnos a nosotros mismos para servir a los demás. Ese es el amor al prójimo. Negarnos a nosotros mismos para predicar el Evangelio. Ese es el amor a los incrédulos. ¿Sí? Pérez Millos lo define así. Es el amor, el ágape, ¿no? Es el amor de Dios. El amor de Dios es desinteresado, desprendido. Es un amor en el cual Él se entrega en beneficio de quienes no lo merecen. Imagínate. Así que, hermanos, como dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor, lo muestra, lo hace visible, es la idea, delante de todos, en que siendo aún pecadores, Cristo, su Hijo, murió por nosotros. Eso es amor. Eso es amor. En la Biblia, el símbolo apropiado para representar el amor, recuerden esto, no es un tierno corazón, sino una ensangrentada cruz. Eso representa realmente el amor de Dios. Imagínense al Señor de la gloria, hecho carne, hecho hombre, lavando los pies de aquel Judas que lo iba a entregar y traicionar. Imagínense al Señor de la gloria ya crucificado, orando por sus verdugos al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense al Señor santo y justo, muriendo, ofreciendo su vida, entregando su vida en lugar de nosotros, los injustos. Imagínense al Señor buscando al que no le buscaba, amando al que no le amaba, tratando de reconciliar a sus enemigos. Y así vamos a tener un destello de la gloria, del amor de Dios.
Pero ¿cómo funciona en el plano horizontal? Es decir, en las relaciones entre nosotros, que es el tema específico de lo que estamos leyendo. ¿Se puede reconocer cuando en una iglesia se practica el amor? ¿Hay evidencias? Bueno, vamos a ver algunas características de este amor que viene de Dios, que inunda nuestro corazón y como fruto se manifiesta en el servicio de los demás. Según el versículo 9, el amor de Dios es sincero, es genuino. Por eso Pablo escribe allí, el amor sea sin fingimiento. Literalmente dice así, el amor sin fingimiento. El amor sin fingimiento. Esa expresión sin fingimiento modifica al término amor. Lo que quiere decir Pablo con estas palabras es que el amor que viene de Dios no es hipócrita, no finge, no es fingido, es sincero, es una de sus características. ¿Bien? Como leemos en 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Miren qué lindo texto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos entonces unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, Pedro nos está diciendo que Dios purificó nuestras almas de nuestro pecado, entre otras razones, para amar con sinceridad a los hermanos. Tremendo. Así que fuimos salvos para amar a los hermanos. Y si hay tanto énfasis en amar pero sin fingimiento, entonces uno asume que existen falsificaciones del verdadero amor que viene de Dios, claramente. Claramente. Yo represento algunos a manera de aplicación. Existe el amor, comillas, ¿no? Dos caras. Es el que abraza con una sonrisa, pero acuchilla por la espalda, ¿no? Es capaz de saludar al hermano en la iglesia con una sonrisa tremenda, a aquel mismo hermano del cual vivió murmurando toda la semana. Es capaz de saludar con un abrazo y una sonrisa a una persona con la cual está resentida, que no ha perdonado. Y esto pasa entre cristianos en la iglesia, en los hogares y en todos lados. También existe el amor interesado. Es el que da afecto con un ojo, pero con el otro ojo está mirando lo que puede obtener a cambio, el beneficio que puede obtener a cambio. Está representado en aquellas personas que adulan a los demás, pero para sacarles algo, sacarles provecho. Yo digo que es el amor de un vendedor, amor comillas, no siempre, ¿no? El amor de un vendedor que te saluda, ¿viste cómo te tratan los vendedores? Te sonríe, te ofrece un café, pase, siéntese, pero lo único que quiere es venderte algo. Si vos no le compras nada, se acabó el amor. ¿No es así? Es el amor de las sectas que usan el nombre de Dios en vano. También allí en esos lugares te aman, supuestamente, te escuchan, te abrazan, te prometen que todo va a ir mejor, solo para después robarte el tiempo, el dinero, la vida. Y también existe, yo lo llamo así, el amor murmurador. ¿Qué es esto? Bueno, es aquel que aprovecha el dolor, la prueba, la aflicción ajena para murmurar de los hermanos. ¿Cómo funciona en la práctica? Un hermano tiene una aflicción. Este amor fingido se acerca y le dice, así que perdiste el trabajo. Estás enfermo. Bueno, yo voy a orar por vos, porque acá no espere que nadie ore por vos. Porque en esta iglesia no hay amor, olvídate. ¿Entienden? Son todas falsificaciones del ágape de Dios que se niega a sí mismo para no negarle el servicio a los demás. Son todas expresiones humanas, manchadas por el pecado, ¿entienden? No es fruto del ágape de Dios derramado en el corazón, eso. Debemos recordar, hermanos, que fuimos salvados, entre otras razones, para amar a los hermanos.
El ágape de Dios exige una decisión de nosotros. Claramente, ¿vamos a amar de verdad a los hermanos o vamos a aparentar que lo hacemos? Porque no se puede tener ágape y ser hipócrita a la vez. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona el amor en la práctica? Estamos tratando de responder esa pregunta. ¿Se puede observar, conocer, reconocer? Sí, claro, es sincero en primer lugar. En segundo lugar, el amor de Dios siempre se manifiesta en una actitud de aborrecimiento a lo que es pecaminoso. Siempre. Por eso noten el versículo allí 9, la segunda parte, dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor es radical, el amor de Dios. Porque no se trata solo de, digamos, evitar lo que es malo o pecaminoso, sino de aborrecerlo. Y tampoco se trata solamente de tener simpatía por el bien o entiéndase las cosas que le agradan a Dios, sino adherirse, aferrarse a eso. Es radical. Acá parece que estamos frente a un mandamiento: aborreced el mal, aborrezcan el mal, pero en realidad estamos ante un participio, se debe traducir así: aborreciendo el mal. Esta frase es otra descripción de cómo funciona el amor en la práctica. Yo amo sin fingimiento a los demás cuando aborrezco el mal. ¿Se entiende? Es una forma de amar sin fingimiento a los demás. Aborrecer el mal. La palabra que se traduce a aborrecer ahí es muy fuerte, muy fuerte. Significa detestar, odiar, alejarse con odio. ¡Wow! Tremendo. Esto tiene una connotación importante, porque el amor sincero, entonces, el que realmente viene de Dios, se puede ver y reconocer porque esa persona siempre va a buscar que la otra se aleje del mal, se aleje del pecado. Es decir, nunca va a tolerar el pecado en nombre del amor. ¿Se entiende? Y esto es importante. La raíz de la palabra que se traduce ahí, lo malo, describía un trabajo agotador, extenuante, que producía dolor en el físico, un trabajo insalubre, diríamos nosotros hoy. Es una referencia a que el mal en sí nos hace mal también. Todo lo que Dios considera malo, pecaminoso, nos daña a nosotros también. Esa es la idea. Es el mal que nos hace mal también. Esta palabra se usa en muchos lugares del Nuevo Testamento para describir las horribles consecuencias que produce el pecado en la vida de las personas. Y ese es el punto acá. Es el mal que nos hace mal. Entonces Pablo apela como a nuestro razonamiento. Dice, si el mal es tan malo, ¿cómo en nombre del amor yo voy a hacer compinche del pecado en la vida de un hermano? Imposible. Porque el amor, dice Pablo en 1 Corintios 13 también, no hace nada indebido y no se goza de la injusticia. El amor ofrece compañerismo en todo menos para pecar. El verdadero amor, el que viene de Dios. El pecado, hermanos, al ser contrario al carácter santo, justo y bondadoso de Dios, siempre arruina la vida de sus poseedores, de aquellos que conviven con Él. Siempre. Y es por eso, hermano, que el verdadero amor nunca va a tentar a otra persona amada a pecar. Nunca va a querer ser de tropiezo a otros en sus intentos de amar y servir al Señor. Jamás, jamás. El amor no funciona así. El pecado es destructivo, hermano. El pecado tiene el poder de apartar a los mejores amigos, destruir los matrimonios más estables.
partir en Dios una iglesia, literalmente, de Cristo. El amor, el pecado, hermanos, nos roba la paz, el gozo, las oportunidades de glorificar a Dios con nuestras vidas y lo peor, lleva al incrédulo a condenación eterna. ¿Cómo en nombre del amor vamos a hacer compinche el pecado de alguien o tapar el pecado de alguien? El amor se manifiesta claramente, dice aquí Pablo, en un rechazo hacia el pecado. El amor no es tolerancia ni aceptación del pecado. El amor a Dios nos lleva a aborrecer lo que Él aborrece. Miren lo que dice el Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si yo amo a Dios, debo aborrecer lo que Él aborrece, el pecado, el mal. Es más, la Biblia nos enseña que tenemos que tener misericordia de los perdidos, claramente, y compasión. Y tenemos que actuar en amor para con ellos, aunque a veces se comporten como nuestros enemigos, dice la Biblia. Pero cuidado, tenemos que guardarnos de no emprender un camino de pecado con ellos. Judas 23 lo dice así: de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. ¿Ven? La Biblia enseña que debemos restaurar al hermano que ha caído en pecado, ¿sí o no? Claro que sí, claramente. Pero debemos cuidarnos de no ser arrastrados nosotros hacia el pecado. Es lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Y saben cuál es, por contexto, el pecado en el cual cae generalmente un restaurador de alguien que ha caído? En el orgullo, en la soberbia, en creer que es mejor que el que ha caído. Tremendo. Así que debemos amar a Dios, pero odiar al mal. Debemos tener misericordia del caído, pero no caer con él, ¿verdad? Ahora, el amor de Dios se manifiesta no solo en un rechazo hacia el mal, sino también en un apego hacia el bien. Noten, allí dice claramente el versículo 9, aborreced lo malo, pero también seguid lo bueno. La palabra que se traduce seguir ahí, o de esa palabra que se traduce seguir, se deriva de nuestro término cola o adhesivo, pegamento. ¿Sí? La idea es fusionarse a algo, soldar nuestra alma, en este caso, a todo lo que es bueno, excelente, lo mejor, es la idea. Siempre entendiendo el bien a los ojos de las Escrituras, claramente, lo que Dios considera que es lo mejor. Y también la palabra habla de, si la anterior hablaba del mal que nos daña y nos hace mal, esta habla del bien que nos hace bien. ¿Sí? Se usa en Mateo 7:17 para describir un árbol bueno y que en consecuencia da buenos frutos. Esa es la idea. Así que los creyentes, cuando amamos, tenemos que tener esta precaución de aborrecer todo lo que es malo, pero a la vez de aferrarnos, adherirnos a todo lo que es bueno. ¿Sí? Esta palabra me gusta, que la palabra se traduce bien acá, porque se usa en Tito capítulo 1, verso 8, conectada con la palabra amor, para decir, por ejemplo, que el pastor o el candidato al pastorado debe ser un hombre amante de lo bueno. Tiene que ser un hermano que se enamoró de las cosas que son excelentes espiritualmente hablando. ¿Sí? Es decir, que el pastor debe ser una persona que ama todo aquello que es de bendición, de edificación espiritual, ¿sí? Para su vida y la de otros. Y aquí Pablo la aplica a todos los hermanos de la iglesia. Entonces tenemos que pensar que como el pastor quizás deberíamos todos nosotros ser amantes de lo bueno, de lo que edifica, de lo que es relevante espiritualmente hablando, piadoso,
agradable al Señor. ¿Bien? Entonces los creyentes deberíamos ser conocidos porque solamente escuchamos música espiritualmente edificante. Porque solamente leemos libros que son edificantes. Estoy hablando en el plano espiritual, obviamente, ¿no? Porque elegimos las amistades más edificantes que podamos. Porque participamos de conversaciones espirituales. Porque desarrollamos hábitos espirituales. Porque nos involucramos solamente en obras y ministerios que sean espiritualmente edificantes. Porque predicamos solamente la doctrina sana que viene de Dios, que es edificante. Esto me lleva a concluir que el ágape de Dios es un ágape sabio. Es un amor que crece en paralelo con el conocimiento de Dios, con la sabiduría que viene de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cuál era el pedido de oración de Pablo por la iglesia en Filipos? Se los leo. Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ven? El ágape de Dios crece a la par con este conocimiento que menciona Pablo. Eso es lo ideal. Una mezcla santa de amor y conocimiento, verdad y amor, gracia y verdad. Ese santo equilibrio que había en Jesús y que tanto nos cuesta alcanzar a todos nosotros en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Pero ahí dice Pablo que el amor crezca, abunde en todo conocimiento. La palabra que se traduce conocimiento ahí habla de discernimiento. Discernir es dividir, separar. El amor que viene de Dios y que está anclado al conocimiento bíblico nos capacita, hermano, para diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué es santo y qué es profano, qué es edificante y qué es irrelevante, qué puede bendecir al otro y qué lo puede hacer tropezar. El amor de Dios, el ágape del Señor, atado a su palabra, nos da ese discernimiento. Por eso cuando uno ama con el amor de Dios, siempre busca lo mejor para el objeto amado, desde el punto de vista espiritual. Lo mejor para nosotros es Cristo y vivir para su gloria. Así que no le creas a un hermano que se te acerca diciéndote que te ama o que ama a todo el mundo y te quiere hacer compinche de una murmuración, de una calumnia. No le creas, esa persona no está amándote con el amor de Cristo, porque el amor de Cristo va a buscar tu bien, va a buscar edificarte espiritualmente. No te va a involucrar en pecados ajenos, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermano, en nombre del amor, comillas, participamos de pecados ajenos? Imaginen aquella jovencita, aquel joven, no sé, que está viviendo una doble vida, está en peligro su vida, está jugando con el pecado y sus compañeros cristianos lo cubren. No dicen nada a nadie, ni a sus padres, que lo pueden ayudar, ni a sus líderes, que los pueden ayudar. En nombre del amor. Ese no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios se preocuparía para sacar a ese chico o a esa chica del peligro espiritual en el que está. Pero ¿cuántas veces? No quiero ser buchón, dicen los jóvenes. Eso no es ser buchón, eso es amar. Pedir ayuda para tu amigo, para tu amiga, eso es amar. Amar de verdad. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos estas cosas? Participamos de una mesa donde se están hablando cosas, entre hermanos hablo, ¿no?, que no son del agrado de Dios. Y ahí estamos. Y no decimos nada. En nombre del amor. Voy a poner más ejemplos. Imagínense, viene un joven y me dice, pastor, me enamoré. Vamos, generalmente yo respondo así, qué bueno. Contame más. Bueno, ella es joven, ella es linda, ella es hermosa, preciosa, maravillosa.
¿sí? Es una rosa abierta y qué sé yo. Pero debo decirle, pastor, que todavía no es creyente. Opa. ¿Imaginan una respuesta así? Ah, bueno, no importa, te felicito. Qué bien. Bien, seguí adelante con la relación. ¿En nombre del amor? El ágape de Dios nunca contradice los mandamientos de Dios. Yo por amor, en ese caso, a ese joven le tendría que decir, eso es una relación en yugo desigual. Dios dice que no lo hagas. Voy a orar por vos. ¿No? Eso es amor. Eso es amor. ¿O cuántas veces suceden estas cosas? Pastor, estoy resentido con tal hermano o tal hermana. Me ofendió, me lastimó, lo veo en la iglesia, me distraigo, no puedo cantar, me inunda la bronca, decidí, por amor al Señor, cambiarme de iglesia. ¿Y yo qué tengo que hacer por amor a ese hermano o a esa hermana? ¿Yo qué le voy a decir? Sí, decime a nombre de quién te hago la carta de transferencia. No, yo tengo que decirle lo que la Biblia dice. Vos tenés que perdonar a esa hermana como Cristo te perdonó a vos. Tenés que arreglar tus cuentas, tenés que reconciliarte con tu adversario porque vos eras enemigo de Dios y Él te reconcilió a través de la vida de su Hijo. ¿Ven cuántas veces en nombre de un amor que es fingido, que no es real, que no es el que viene del Señor, somos compinches de pecados ajenos? El falso amor siempre quiere quedar bien con todo el mundo, ¿sabían eso? Pero el que viene de Dios tiene un compromiso con la verdad de Dios. Por eso no hay nada mejor en la vida que estar rodeado de gente que ama de verdad a Dios y que ese amor se manifiesta en el trato hacia nosotros. Esas son las amistades que perduran y que bendicen y edifican. Te animo a orar por eso. Bueno, versículo 10. Otra característica del amor que viene de Dios es que es afectuoso para con todos los hermanos, todos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, unos a otros con amor fraternal, dice el texto. La palabra que ahí se traduce amaos, significa ser amistoso, afectuoso. Es un sinónimo del ágape, claramente, ¿no? El diccionario Strong la define así, me gustó. Amor a los familiares. El léxico hebreo-español de TUI dice así: ser cariñoso, afectuoso con los hermanos. Tremendo. Es más, Pablo, como para agregarle todavía más fuerza a lo que está diciendo, agrega ese pronombre famoso del Nuevo Testamento, recíproco, unos a otros. ¿Vieron? Unos a otros, para exhortarnos a ser amistosos, cordiales, afectuosos, para con todos los hermanos. La idea es que nadie debe quedar afuera de este círculo de ida y vuelta de amor, ¿se entiende? De manifestación de amor y de servicio. Por eso, hermano, las relaciones con los creyentes no son opcionales. Por eso Dios las expresa a través de un mandamiento. A ver, sigo muy preocupado por la tendencia creciente en nuestros días dentro del mundo cristiano de aislarnos unos de otros. Eso me preocupa todo el tiempo y oro por eso todo el tiempo. Nos aislamos unos de otros. No nos damos cuenta. Pero el cristiano de hoy se acostumbra quizás a alimentarse espiritualmente a través de un monitor, porque ahí están los mejores predicadores, es cierto. Claro. Solo tiene que elegir el nombre del predicador que más lo edifica, hace un clic y ahí lo tiene. Y uno puede estar sentado en su casa comiendo pochoclo y mirando al predicador que más lo edifica. Está buenísimo. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Es más que eso es bueno, claramente. Y todos lo hacemos, creo. Es bueno.
Pero fuimos llamados a relacionarnos unos con otros. Nosotros no somos espectadores de lo que se hace en una plataforma de una iglesia. Somos hermanos que tenemos que cosechar relaciones de amor, fraternales, ministeriales, de adoración al Señor juntos. Es preocupante la tendencia que se ve hoy de congregarse una sola vez por semana en las iglesias, de reunirse con cristianos, vamos a decirlo así, una vez por semana. Así, con suma velocidad, rapidez, llegar cuando todo comienza, retirarse 5 minutos antes de que termine. Es tremendo eso. Eso es acallar la conciencia, es decir, me congregué, no sé, fui a la iglesia, cumplí con Dios, pero no cumplimos con Dios de esa manera. Porque nosotros somos llamados a amarnos unos a otros. Y con ese estilo de vida estamos desobedeciendo a Dios, claramente, claramente. La iglesia de Cristo debe caracterizarse por el amor fraternal. Eso es lo que la ha distinguido desde que nació. Siempre la gente persiguió a la iglesia de Cristo, pero a la vez se asombró de los cristianos cómo se amaron entre sí. Siempre. Por eso, hermanos, nuestras relaciones más estrechas, nuestras amistades más profundas, debemos buscarlas en el seno de la familia de Dios. Esto es oxígeno para el alma, es fundamental para vos, para tus hijos, para tu cónyuge. Es fundamental crecer en Cristo al lado de otros cristianos. Es fundamental. Qué tremendo esto. Pero es triste observar cómo a veces con el paso del tiempo, a veces los hermanos y las hermanas no es que se están involucrando más en la vida de la iglesia, sino menos. Y van envejeciendo y se van quedando solos. Y ese estilo de vida genera resentimiento en la mayoría de los casos, no solo aislamiento. Y quizás reaccionen al final de sus días, mirando retrospectivamente, diciendo, wow, perdí mi tiempo, perdí mi vida. Ten misericordia de mí, Señor. Yo les he contado, creo, a veces me confundo, qué cuento, qué no cuento, pero a mí hubo una situación con un hermano que ya no está acá, que me impactó con esto, realmente. Quedé como medio así conmovido. Este hermano venía todos los domingos acá a la iglesia, llegaba en el momento en que se comenzaba a predicar la Biblia, es decir, tarde, y se iba cuando el predicador decía, bueno, vamos a orar. ¡Bum! Volaba. Claro, entonces esto era como un patrón ya de conducta. No era una excepción en su vida, era un patrón de conducta. Y un día me acerqué a esta persona y le dije, che, hermano, le digo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué llegás a la hora de la predicación y te vas cuando el predicador dice oremos? Y este hermano, pero convencido, yo no creo que me estaba mintiendo, convencido de corazón, me dijo, porque a la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios, nada más. Me quebrantó el corazón escuchar eso. Esa es parte de la verdad. Es más que escuchar un sermón, ir a la iglesia. Es amar a los hermanos, es ministrarnos unos a otros, es quizás reír unos con otros y a veces llorar unos con otros, aconsejarnos los unos a los otros, saludarnos con el amor de Cristo unos a otros, enseñarnos unos a otros, contenernos unos a otros, recibirnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros. Entonces yo a este hermano le dije, hermano, esa misma Biblia que vos decís que venís a escuchar con tanta pasión, es la que te manda y me manda a amar a los hermanos y a alabar el nombre del Señor. Entonces vos no podés decirme a mí que venís a la iglesia solo a escuchar la Biblia. Si la vida cristiana se resumiera a escuchar un sermón, me quedo en mi casa, hermano. Y en serio, tenemos mejores predicadores por internet que acá. Eso está claro. Pero fuimos llamados a vivir a Cristo en comunidad con los cristianos.
Por eso Jesús claramente dijo que el mundo iba a reconocer que de verdad somos discípulos de Él cuando vea que nos amamos, ¿se acuerdan? No dice ahí que el mundo se va a convertir, sino que va a reconocer que somos de verdad seguidores de Jesús. Qué interesante eso. Él lo dijo así, miren, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y quiero decirle, estas palabras están en el marco de advertencia. El Señor le dijo, el mundo los va a aborrecer por mi causa. Y ahora dice, pero también ese mismo mundo va a reconocer que ustedes son mis discípulos cuando se amen. Mirá, el impacto testimonial de hermanos amándose los unos a los otros es tremendo. Es el mejor método evangelístico del planeta. ¿Sí? Hermanos totalmente diferentes entre sí, reconciliados y unidos bajo la sombra de la cruz de Cristo. Tremendo, eso glorifica a Dios de una manera impresionante. Por eso, para ser prácticos, a mí me gustaría animarte, hermano, hermana, quizás a venir 15 minutos antes, 10:30 empieza el culto, llegar 10:15 y pararte allá en la puerta conmigo, con Mario, con otros hermanos, a saludar a todos los hermanos y las hermanas que quizás viven muy lejos y no van a llegar más temprano. Pero te animo a darles la bienvenida del amor de Cristo a tus hermanos. A veces esos saludos se transforman en ocasiones de ministerio, porque la persona viene con cargas y vos podés escuchar y podés consolar en el amor del Señor. Te animo también a quedarte unos 20 minutos luego de la finalización de la reunión para saludar, conocer al resto, ministrar. Quizá la persona que está al lado tuyo, que es una persona que todavía no entendió el Evangelio, y Dios te puede usar a vos para que se produzca el milagro de la salvación, no lo sé. Pero tenemos que congregarnos con otra mentalidad. No venimos solo a escuchar un predicador, músicos y a cantar canciones, venimos también a amarnos unos a otros. Y todo esto es producto de nuestro amor a Dios, claramente. Este no es un amor fingido, porque tampoco es un amor fabricado, manipulado, forzado, actuado, representado. Es el amor de Cristo que inunda nuestro corazón cuando estamos en comunión con Él y se manifiesta de estas maneras. Es fruto del Espíritu Santo. Te animo también, quizás, para ser práctico, a venir a otra reunión aparte de los cultos dominicales. Quizás podés venir a la reunión de oración que hacemos los miércoles. Somos un grupo más pequeño y eso facilita las relaciones. ¿Sabes qué lindo orar junto con un hermano? A veces es precioso. Ves grupitos de hermanos, pim, 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 que se dispersan por los bancos y llevan juntos cargas a Dios. Es hermoso eso. Fuimos creados para esas cosas. O quizás, no podés venir en la semana. Quizás un sábado, alguna de las reuniones por edades, algunas de las reuniones que se hacen en las casas, no sé. Pero es importante. Quizás podés buscar un compañero de oración en la iglesia, un consejero, como nosotros le decimos, alguien que te discipule, que te guíe en la vida cristiana, que te ayude con la palabra de Dios, que ore por vos. Porque en último lugar vemos aquí que el amor de Dios también valora a los hermanos. Valora a los hermanos. Dice allí, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La palabra se traduce honra ahí, habla de un valor alto, una cotización elevada, un alto precio que uno le pone a algo. Nosotros, cuando nos encontramos algo que es muy valioso, le aplicamos esta frase, no tiene precio. ¿Viste que decimos eso? Estar con los hijos no tiene precio. Bueno, es la idea, aunque expresada de otra forma. Es la misma idea. Y yo me pregunto, ¿no? Porque si acá la voluntad de Dios es que le demos un alto valor a los hermanos, y si la voluntad de Dios acá para tu vida y la mía es que yo cotice alto, que pueda decir, no tiene precio ir a la iglesia para mí, no tiene precio estar con los hermanos, uno tiene que preguntarse automáticamente, ¿qué valor le estoy dando yo a la comunión con los hermanos? ¿Qué precio le ponemos a
las relaciones de amor con los hermanos. ¿Cuánto vale que maestros de escuela dominical en este tiempo le estén enseñando la Biblia a nuestros hijos en el primer piso de este edificio? ¿Qué precio tiene eso? Que haya un grupo de personas que oren por nuestros hijos para que amen a Dios de todo corazón. Les enseñan la Biblia. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué precio tiene tener amigos cristianos? ¡Wow! Qué glorioso es poder levantar el teléfono cuando uno tiene una carga y poder compartirla con alguien, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Todos los que nos enseñan la Biblia aquí adentro, todos los que nos guían en el camino del Señor, nos presiden en el amor de Cristo. Todo viene de Dios, todos son regalos de su gracia que los cristianos tenemos que apreciar y también nos tenemos que sumar a todo eso. Somos parte. Y en este tema de darle honra, valor alto a los hermanos, tenemos que ser los primeros en hacerlo. La palabra que se traduce, o el verbo que se traduce ahí, prefiriendo, significa ir delante, llevar la delantera, marcar el camino, conducir a otros, guiar desde adelante. ¿Qué significa eso? Que la persona que recibe este mandato de parte de Dios dice, yo tengo que ser el primero en apreciar. Es decir, no voy a esperar que me valoren, que me aprecien, que me amen. Yo voy a hacer eso por otros. Mi gozo en Dios no va a depender que otros me amen, me valoren, me reconozcan, sino mi gozo va a depender en que yo, por amor a Cristo, voy a reconocer, amar y apreciar a otros. Un corazón así, espiritualmente hablando, está protegido. Su crecimiento en la vida espiritual no depende de cómo lo traten los demás, sino de cómo él trata a los demás. El trato de los demás hacia tu vida es incontrolable, no lo puedes manejar. Pero tu trato hacia las otras personas, sí. Porque somos libres del pecado para amar ahora. ¿Recuerdan? Ahora sí podemos hacerlo. Gracias a Cristo. Y otra vez aparece ese pronombre recíproco, unos a otros. Es decir, nadie debe quedar afuera de la honra, del valor que se le da a los hermanos. En la iglesia no deben existir hermanos insignificantes, ¿sí? Como decimos en chiste, ¿no? Don es nadie. No puede ser eso en la iglesia de Cristo. Nadie debe quedar afuera de este mandato. Todos debemos valorarnos, apreciarnos, estimarnos unos a otros. Lo que pasa es que todos tenemos un prototipo de hermano que consideramos espiritual y con quienes nos gusta estar. Eso es cierto. Pero ¿qué hacemos con aquellos hermanos que no cumplen ese estándar que nosotros inventamos a veces? ¿Cómo nos relacionamos, por ejemplo, con los hermanos débiles? Con los hermanos tímidos, con los hermanos que no lideran, que no enseñan, que no están acá adelante, que parecen pasar desapercibidos. ¿Cómo nos relacionamos con el inmaduro espiritualmente? ¿Cómo nos relacionamos con el que ha caído en pecado, pero se ha arrepentido? ¿Cómo nos relacionamos? Hermano, pensemos. ¿Le damos valor a esa persona? ¿Lo estimamos? ¿Ponemos una cotización alta, digamos, de parte de Dios hacia su persona? Su valor está en Cristo. ¿Valoramos a aquellos que en aspectos secundarios de la doctrina no piensan igual que nosotros? A los que tienen dones diferentes, pasiones diferentes, ministeriales, edades diferentes, a los abuelos de la iglesia, a las abuelas, a los enfermos de la congregación. ¿Saben que Basilio Bornik está internado? Rosalba está internada, a Elvira la van a operar la semana que viene, a Claudia Merlo la van a operar la semana que viene,
Y hoy, por la gracia de Dios, está Olguita con nosotros, pero ella pasó un periodo de enfermedad muy largo, difícil. Y qué valor, ¿no?, le damos a las ovejas que están débiles o enfermas, o que no están con todas las pilas todo el tiempo. Bueno, para terminar solo quiero decir que ¿por qué nos cuesta tanto amar? ¿Por qué? Bueno, la Biblia enseña que nuestra naturaleza caída es egoísta y busca ser amada antes que amar. Busca recibir antes que dar. Busca quedar bien antes que decir la verdad. Busca ser servida antes que negarse a sí misma y servir a los demás. Busca ser valorada antes que valorar o dar valor. Busca ser reconocida antes que dar honra a los demás. Esa es la explicación por qué nos cuesta tanto amar. Porque no nacimos con el amor de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, hay esperanza para todos nosotros de aprender a amar, de aprender a amar. Yo quiero representar el amor de Dios como una cadena, con diferentes eslabones. Comienza ya en la gloria, lejos, en la eternidad, con la Trinidad. 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor, está allá. Pero la Trinidad sale de sí misma y nos crea, ¿verdad? Nos crea y nos ama. Y lo demuestra ese amor, no solo lo dice. ¿A dónde? Segundo eslabón, la cruz de Cristo. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tercer eslabón, cuando una persona confía en Cristo, se arrepiente de su pecado, se convierte a Cristo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo derrama ese amor que había en Dios en el corazón. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuarto eslabón, el fruto del Espíritu Santo. El amor de Dios ya está en el corazón de los creyentes. Técnicamente hablando, nunca vamos a tener más amor que el que tenemos hoy. Pero sí somos llamados a ser más obedientes y manifestarlo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que cuando uno está en plena comunión con Dios, el fruto que produce el Espíritu en nosotros es amor. Amor. Y se viene el quinto eslabón. Porque con ese amor podemos amar a Dios ahora. Si Dios no hubiese puesto su amor en nosotros, no lo amaríamos a Él. 1 Juan 4:19 dice eso. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Sexto eslabón. Con ese amor, ahora podemos amar a los hermanos y a las hermanas, como dice aquí y en tantos pasajes de la Escritura. Séptimo eslabón. Con ese mismo amor podemos amar al prójimo en general. Por eso es un mandamiento. Y el último eslabón. Con ese amor podemos amar aún a los enemigos. En Mateo 5:44 el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. En resumen, Dios es amor y si andamos en comunión con Dios, su Espíritu va a producir el fruto del amor en nosotros y así vamos a poder amar a Dios, a los hermanos y a los incrédulos. Pero uno dice, bueno, ¿habrá algún modelo de esto? ¿Alguien vive así? El modelo del amor es Cristo. Cristo. ¿Saben, hermanos? En la cruz, Dios trató a su Hijo como si fuera el culpable de tus pecados y de los míos, siendo Él justo y sin mancha, y viviendo 33 años sobre la tierra para demostrarlo. Dios trató con ira, juicio, maldición y condenación a su amado Hijo en quien tenía su deleite,
para no tener que aplicar su ira, su juicio, su castigo, su maldición sobre personas como nosotros, que lo merecemos, a diferencia de su Hijo. Por eso Dios ahora resucitó a Cristo como una evidencia global de que todo lo que dijo era cierto, que Él estaba muriendo en la cruz, no por sus propios pecados, no por culpa de Pilato, ni de Judas, ni de los soldados romanos, sino porque Él quiso y porque estaba haciendo una ofrenda a Dios por nuestro pecado. Estaba pagando las deudas que nuestro pecado contrajo contra la justicia de Dios. Mirá, tremendo. Y ni vos ni yo le pedimos que Él lo hiciera, porque no habíamos nacido. Y vivimos muchos años sin pensar que eso era necesario todos nosotros. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar, y aquí también, que se arrepientan de su pecado. Así pueden encontrar en el nombre del Señor resucitado perdón, vida nueva, misericordia de parte de Dios. Por lo tanto, yo te animo, te aconsejo, te ruego, esa es la palabra bíblica, te ruego, como si Dios rogase por medio de esta predicación ahora, por favor, arrepentite de tu pecado, de ese camino de pecado que conduce a la perdición, y volvete a Cristo por la fe. Volvete a Cristo por la fe. Solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Él mismo dijo esto: el que a mí viene, no le echo fuera, dijo el Señor. La Biblia presume que nadie va a Él, todos van en su camino de pecado, todos nos descarriamos como ovejas, pero cuando uno escucha y se arrepiente, va a Él. Y Él dice: yo no lo echo fuera, yo lo recibo. Y uno puede pensar: pero a mí, con mi pecado, con mis impurezas, con mi... Sí, si vas a Cristo, Él no te echa fuera. Qué grande. Eso es amor, hermano. El mismo Dios que debería condenarnos nos atrae hacia Él. El mismo Dios que debería alejarnos a patada de su presencia, porque nuestro pecado es el que nos acerca a Él a través de Cristo. El mismo Dios que debería consumirnos a nosotros es el que sacrifica a su Hijo en nuestro lugar. Eso es amor.